El gusto de recibir al doctor Héctor Rosso. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Buen día, buen año. Gracias por estar. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, buen día y obviamente buen año. Esperemos que el 2019 para ustedes y la audiencia Brisa sea mucho mejor que el que pasamos, ¿no? Para todos los argentinos, ¿no? ¿Sí? Y en función de esto, nos metemos ya en el tema que nos convoca, que es el desarrollismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que representa la política del desarrollismo en la Argentina. Se está reordenando en los distritos. Ya tocó la responsabilidad de llevar adelante la reorganización a través de la presencia del MID Mar del Plata. ¿Tiene cabida el concepto desarrollista hoy en la Argentina? Le diría, mire, le voy a contestar con una descripción. Uno de los primeros lugares donde nos invitaron cuando empezamos a organizar el desarrollismo justamente fue este estudio en esta mesa. Y hablamos de que íbamos. Realmente lo que han pasado en 3 o 4 meses ha sido sorprendente. Ya pudimos armar alrededor de 12, 13 distritos nacionales. El más difícil, por la magnitud que tiene, es un país en sí mismo, que es la provincia de Buenos Aires. Venimos ya con más de 50 distritos. En marzo hay otro ordenamiento, otros 30 se vienen armando. Mar del Plata ya tenemos autoridades constituidas. En ese momento era un llamado a afiliados. Pero ¿por qué pasa esto? Cuando uno le decía a la gente, estoy reorganizando el MIT, la gente lo primero que te decía, y me parece muy descriptivo lo que vamos viviendo, te dice el de Frondizi y de Frigerio. Y lejos de decirte es un disparate, una antigüedad, me parece que después de tantos años, 4 o 5 décadas después, el país está en otras cosas. Lo increíble es que la gente te dice, qué falta que hacía. Lo primero que la gente te reflexiona es, si es grande, te dice ellos, si es gente más joven, mi papá y mi abuelo decían que si Frondizi hubiera terminado el gobierno, hubiera sido el proceso desarrollista, hoy Argentina sería Australia o Canadá, o sea, hubiéramos tenido el destino que Argentina tiene, ya sea por los recursos humanos, por los recursos económicos, por los recursos naturales. Bueno, eso que empezó a pasar para nosotros fue medio, te digo, mágico, de gente que te decía, yo quiero estar, quiero participar, no estuve en política, pero por primera vez me quiero acercar. De hecho, nosotros en la mesa tenemos 3 o 4 personas que no han tenido un pasado político, pero sí, por ahí dicen, bueno, me parece que es un momento de hacer cosas. Me parece que lo que ha sido el desarrollismo, además de haber sido innovador, ha sido transformador, también ha sido un movimiento honesto, y eso también me parece que tiene que ver. Sí. Uno conoce, los dirigentes del desarrollismo, uno podía estar de acuerdo o no. Después que terminó la película, nadie podía decir que se fueron ricos, nadie se podía decir que son personas que se habían enriquecido en la política, son personas respetuosas. Usted va a tal pueblo y pregunta quién eran los desarrollistas, y seguramente eran los vecinos, y siguen siendo los más destacados, más reconocidos. Bueno, me parece que eso también es algo que la sociedad nota en el desarrollismo. Ante la pregunta esa, nos está yendo mucho mejor de lo que nosotros pensamos hace 4 o 5 meses atrás. Bueno, no está mal volver a repensar la política desde los partidos políticos, porque lo que nos ha estado pasando a todos en esta democracia recuperada hace 35 años es que los partidos políticos han perdido la preeminencia, y así como está establecido el sistema de partidos políticos, la democracia argentina se asienta sobre ello. Así que no estaría mal que cada uno de los partidos políticos, viejos, nuevos, a mitad de camino, en el tiempo, de alguna manera recompongan su propia fortaleza, más allá de los acuerdos electorales que hagan, ¿no? Bueno, me parece que lo importante de que volvamos a tener un sistema de partidos como el país lo tuvo, como tuvieron otras democracias, me parece que se alejan los personalismos, ¿no? Entonces vos terminás votando personas que en definitiva no saben ni cuál es su doctrina o plataforma, ni cuál es su pensamiento, ni su ideología, porque son los bandazos de lo que esa persona piense, o si querés peor aún, un tema muy moderno, que es, yo digo lo que las encuestas quieren. O sea, yo le digo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Sí. Y me parece que esa no es la función ni del líder ni del dirigente político. El líder y el dirigente político, su función en la sociedad es justamente liderar y dirigir. La gente no tiene por qué saber mañana cómo supera la Argentina su estructura de su desarrollo y pasa a tener una estructura capitalista donde permita ya un autosustentamiento. Para eso hay tipos que han estudiado economía, para eso hay tipos que van a dedicar su vida a eso. La gente sí puede darse cuenta de los procesos históricos. Ahora, esta nueva tendencia
donde vos, de acuerdo a lo que piense la gente, que puede ser transitorio, puede ser influido por los medios, puede ser influido por determinado suceso, que ellos, de alguna manera, eso es muy falso, el hecho de que vos a la gente le vas diciendo lo que quiere escuchar. Por en definitiva, vos no dirigís un camino, vas trazando un sendero en función de que vamos un poco a la izquierda, un poco a la derecha, y a la larga eso no te conduce a nada, ¿no? Ahora, podemos coincidir que uno de los iniciadores hace 30 años fue Menem, ¿no? Y él mismo, siendo presidente ya asumido, dijo, si les decía la verdad de lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Pero este desproceso de evolutivo de los partidos políticos ha llevado a que, más allá de los acuerdos electorales que se hagan en un momento o en otro, ni en esos acuerdos electorales hay programas a la vista. Las ideas programáticas que aquellos partidos políticos al principio de la democracia recuperada por lo menos le extendían al ciudadano, y esto me parece que es lo que está faltando, una serie de ideas que se transmitan más allá de un resultado electoral, ¿no? Me parece que eso es lo que está... en eso me parece uno de los pioneros en instalar temas en lo que ahora se dice la agenda política o la agenda pública, justamente fue el desarrollismo, ¿no? Es decir, hay palabras que hoy utilizamos todo, que ya está, crecimiento económico, desarrollo económico, mercado interno, todas esas cosas me parece que fue un logro histórico del desarrollismo. Ahora, me parece que también... lo que decís, Daniel, me parece que es trascendental en función de que los cambios no se producen por liderazgo. Los liderazgos ayudan. Por ahí te hacen sintetizar o simplificar. Por ejemplo, te dio Frondizi y vos tenés una idea. Te dio Perón y seguro tenés una idea. Te dio Alfonsín, son ideas. Ahora, lo que me parece, y un poco era lo que hablamos y que me parece que es interesante, si no realmente... construimos de vuelta a los partidos políticos, pero más en un marco doctrinario. Un poco era lo que hablábamos de aquello que nos había marcado Mariano Moreno en los albores de nuestra nacionalidad, que si los pueblos nos ilustran. ¿Te acordás? Algunos lo conocían también por Tato Bores, ¿te acordás? Claramente. Si no se vulgarizan los derechos, estamos destinados a cambiar. Yo te cambio esa tiranía por los modelos económicos. O sea, pasás como en un péndulo increíble del más grande populismo de vuelta al neoliberalismo. Y del neoliberalismo ya estás escuchando, no, las propuestas que superan esto. Nunca es el desarrollo económico ni el crecimiento, es otro populismo, ¿no? Hablando de procesos económicos, arrancamos un año precedido de un 2018 en donde la pequeña y mediana empresa ha sido lamentablemente una de los sectores más heridos, ¿no? por el sistema macroeconómico. El tema de la generación de propio empleo, de producir o de sostener un mercado interno, de frenar las importaciones y hacer crecer exportaciones con valor agregado. Es decir, evidentemente yo no creo que más allá del desarrollismo no haya otros dirigentes políticos que no coincidan en esto, ¿no? Por supuesto. Lo que creo que lo que te da el desarrollismo es una visión global de estas cosas. Es decir, todo esto que vos enumerás no son medidas sueltas, sino a veces es un corpus, es un paquete de medidas, que si no las tomas, también te voy a agregar otras que parecían no tienen nada que ver con esto. Una educación para el desarrollo, es decir, para aquellas carreras que tienen que ver, por ejemplo, una buena noticia estos días. El hecho que haya más universitarios me parece nos alegra a todos. Digo, por la inscripción de la universidad. 11.000 personas. 11.000 personas. Es muy buena noticia, porque no es una universidad elitista, es una universidad donde la gente, por ahí, de determinados sectores, no ha tenido hijos universitarios y llega a eso. Ahora, lo que sí nos tiene que preocupar como dirigentes es un país que teóricamente necesita que haya recursos humanos, como que sean sus futuros dirigentes empresariales, que pongan, como vos decís, el taller de la pyme que le dé trabajo 8 a 10, 2 en el barrio. Cuando vos ves que, por ejemplo, la mayoría está anotado en medicina y 1.000 anotados en psicología, y cuando vos lees lo de ingenieros, que son chicos que creo que nos llegan a 100, 80 por especialidad, ahí todavía hay un tema que trabajar mucho. Seguramente. Porque va a faltar el recurso humano. Y además, por otro lado, me parece bien que cada uno estudie lo que tenga que estudiar, pero va a faltar para la producción. Con un agravante, que empieza a pasar algo que no teníamos, Daniel, pero vos preguntás con los chicos que están estudiando ingeniería,
son, sobre todo algunas como las navales o algunas, todo lo que tiene que ver con industrias tecnológicas, que vos decís, los necesitamos como el agua, empieza a haber una emigración de algunos de esos sectores por empresas extranjeras, donde los tienen preparados, que realmente es preocupante, porque a vos, el día de mañana, cuando ya estemos de vuelta, y esperemos que Dios mediante rápidamente, en un camino de crecimiento, te falta el ingeniero que piense esa pieza al pyme. Por ejemplo, yo soy un defensor, como buen desarrollista, de las pymes a muerte. El otro día leía, la Ferrari que todos admiramos no se construye en un lugar, sino que son 300 y pico de pymes que no solo están en Italia, hay una que está hasta en Santa Fe, o sea, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es decir, esa es la importancia de la pyme, no el taller que vos te reís porque hizo una pieza, sino lo importante hacia dónde va a ir esa pieza, ¿no?